Vamos a seguir con el discipulado primero para nuevos creyentes y vamos a seguir desarrollando la lección de por qué debemos de testificar los cristianos. Vamos a comenzar, como siempre, para no perder las buenas costumbres, orando al Señor. Bendito Padre, nos queremos sentar ahora a tus pies, Dios mío, y seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, de tu testimonio, Señor, cuando estuviste aquí en medio de nosotros, Dios mío. Queremos ser hijos tuyos que te agraden a ti, Dios mío. Queremos que tú nos mires con agrado, que te guste lo que veas en nuestras vidas, Dios mío. Que nos haga ver aquellas cosas que no te agradan, Señor, para quitarlas de nuestra vida, Dios mío. Y que tú nos ayudes, Señor, a caminar por el camino de buenas obras que tú has preparado para cada uno de nosotros. Te rogamos en esta tarde que tu Espíritu Santo nos auxilie, Dios mío, que tú me des a mí la capacidad para poder explicar, Dios mío, esta lección. Que tú le des a mi hermano, Señor, el deseo, el anhelo de aprender de tus cosas, Dios mío, y que ellos puedan ponerla en práctica, Dios mío, con tu ayuda. Bendícenos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Fijaros, hemos estado tocando este tema, empezamos, ¿no?, con el tema de por qué debemos de testificar los cristianos. Y estuvimos viendo un poco la palabra, qué es lo que era testificar, y viendo un poco la etimología de la palabra testificar, ¿no?, que vimos que venía del latín testare, que significaba dar a conocer, ¿no? La palabra evangelizar, buenas noticias, ya en el contexto nuestro del Nuevo Testamento, de la palabra. Y en cuanto al contenido, vimos que había en el mensaje que teníamos que predicar, había unos puntos básicos que teníamos que exponer cuando diéramos testimonio. Uno, que todos los hombres hemos pecado y merecemos el castigo eterno, lo vimos por la palabra. Dos, a pesar de eso, que Dios ama a todos los hombres y desea, el deseo de Dios, que todos los hombres se salven, ¿no? Es decir, esa es la voluntad divina, pero evidentemente también depende de que el hombre acepte, reciba a Jesucristo como Salvador. En ese libre albedrío que tenemos, que Él decida también, en su decisión está la vida y la muerte, ¿no? Y en tercer lugar, que Jesucristo murió por nosotros, llevando el castigo que merecíamos. Es decir, hay un pecado, una falta, hay una justicia que establece que esa falta tiene que ser castigada, y lo que hace Dios es enviar a su propio Hijo para recibir ese castigo, para asumir la culpa. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo que hacemos es que realmente lo que hacemos es creer que Jesús fue el que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿no? Evidentemente, cuando testificamos tenemos que hacerle ver a las personas que no todos somos hijos de Dios, que somos criaturas, todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y ahora, pasando al plano donde cómo debería de ser ese testimonio, me gustaría en esta tarde que nos centráramos un poco, de una forma muy resumida, en esto, ¿no? ¿Cómo dar testimonio? Es decir, cuando somos personas que no tenemos mucho conocimiento de la palabra, que no tenemos mucha experiencia en el Señor, que hemos experimentado algo grandioso y queremos compartirlo con todo el mundo, pero no sabemos cómo deberíamos de hacerlo. Vamos a ver una serie de pautas que nos pueden ayudar. Está claro que el testimonio tiene que encerrar la experiencia que hemos tenido nosotros estando antes de conocer al Señor, cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor, cómo ocurrió el conocer al Señor, qué es lo que ocurrió, qué es lo que se produjo ahí en ese momento, que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, y cómo es la vida después. Esas tres cosas son las que resumen el testimonio de cualquier creyente. El antes, el hecho de la conversión y el después, ¿no? ¿Cómo deberíamos de prepararnos? Pues cuando no tenemos una gran cantidad de tiempo, pues que a lo mejor es una persona que sí conocemos y podemos estar tiempo, ¿no?,
o un familiar cercano y podemos estar mucho tiempo con él y ahí veríamos cómo sería incluso a lo mejor otro tipo de testimonio, ¿no? Que tendría que ver más con el ejemplo, con el testimonio de vida, que con el tratar de razonar o explicar lo que ha ocurrido, ¿no? Si es una persona que vamos a tener poco tiempo de estar con ella y lo que tenemos son unos minutos, deberíamos de acotarlo a 5 o 10 minutos como máximo, y en esos 5 o 10 minutos que deberíamos de prepararnos, es algo que se debería de preparar uno, ¿no? Para poder dar tu testimonio, ¿no? Tendría que la persona, si piensa que no tiene la sabiduría necesaria, bueno, una de las cosas que me dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 es que el que no tenga, el que crea que está falto de sabiduría, que la pida a Dios, ¿no? Siempre tenemos que pensar que detrás de toda actividad espiritual está el auxilio del Espíritu Santo. Y en esta todavía más, diría yo, ¿no? La obra, como hemos visto, quien la realiza, quien convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos va a utilizar a nosotros para que esa persona entienda eso, ¿no? Que estamos diciendo. Así que detrás de una argumentación lógica, de que creamos que tenemos que ser personas que explicamos las cosas muy bien y que todo eso, hay una equivocación, porque evidentemente esto es una tarea espiritual. Tiene que haber un hecho sobrenatural que se produce, ¿no? en la conversión, que es que la persona entienda lo que está pasando, la conversión que se está produciendo, ¿no? Y eso es algo que es el Señor quien tiene que hacerlo, ¿no? Nosotros no vamos a convencer por nuestro razonamiento humano a ninguna persona. Entonces, el comienzo, como cualquier explicación, debería de ser con una frase atractiva, con una pregunta o una frase atractiva, ¿no? Que captáramos la atención. El comienzo lo que tiene que pretender es captar la atención de la persona que está oyendo. Decir en una frase o en una pregunta algo que a la persona le produzca curiosidad. ¿Qué quiere decir este hombre o esta mujer? ¿De qué me está hablando? ¿O qué pretende, ¿no? Con lo que me está diciendo? Y captemos su atención. Se produzca esa curiosidad y captemos su atención. Fijaros, el desarrollo, una de las cosas que tenemos que evitar es el argot cristiano, ¿no? Al convertirnos empezamos a escuchar palabras mundo, el fuego, hermano, y utilizar una serie de palabras en nuestro argot evangélico que no deberíamos de utilizar con una persona que no conoce al Señor, porque todo eso le sonaría a chino, ¿no? Es decir, ¿de qué me está hablando este hombre, ¿no? Esta mujer, ¿no? Así que eso lo deberíamos de evitar. Y tendríamos que buscar identificarnos, que la persona se identificara con nosotros, es decir, buscar esa empatía, el tratar de que después de que captemos su atención, la persona se identifique con lo que le estamos diciendo, ¿no? Que él diga lo mismo que te pasó a ti y a mí, ¿no? Yo creo que recordarás que cuando escuchamos el mensaje que propició que nosotros diéramos el paso de convertirnos, ¿no? Estábamos escuchando y decíamos, eso que están diciendo es lo que me ocurre a mí. Eso es precisamente lo que me ocurre a mí. Y esa solución que están dando es la que yo necesito. Entonces, esa empatía, ese decir algo que la persona crea que realmente es lo que le está ocurriendo a él y que es lo que él necesita, es lo que hace falta para que la persona, después de captar su atención, se sienta un poco, pues que evidentemente el Espíritu Santo, que conoce su vida mejor que ninguno de nosotros, que conoce cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, y la búsqueda, como todo ser humano, de esa paz, de esa felicidad, de ese amor verdadero, él va a propiciar la respuesta necesaria, ¿no? Deberíamos de utilizar algunos versículos de la Biblia, ¿no? Aprendernos de memoria, y no mucho, no bombardear a la persona con textos bíblicos, sino algunos, y algunos que son muy conocidos y que son muy efectivos, ¿no? A la hora de evangelizar, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado, es decir, Juan 3:16, y versículos de esa
más o menos de esa línea, ¿no? De que hagan ver o recojan esto que estamos diciendo, ¿no? La situación en la que está la persona cuando está en pecado, el amor tan grande que Dios tiene, que es capaz de enviar a su Hijo, y la sustitución de nosotros, ¿no? En la cruz. Y eso tan maravilloso está a la disposición de esa persona que nos está oyendo. Versículos que nos hablen de eso, ¿no? Deberíamos, sobre todo, de explicar, como he dicho antes, cómo era nuestra vida sin Cristo, explicar de una forma clara nuestra entrega, el momento de entrega, por qué nos entregamos, porque aquel día nosotros dimos el paso de fe, levantamos nuestra mano o hicimos una oración, lo que fuera y como fuera, pero decidimos seguir a Cristo, ¿no? Y cómo es ahora después nuestra vida a partir de convertirnos, ¿no? ¿Cómo cambió nuestra vida, ¿no? Eso es esencial. A la hora de dar testimonio tenemos que hablar de nuestra vida pasada, nuestro encuentro con Cristo y nuestra vida a posteriori, ¿no? Después de haber conocido al Señor. Habla, evidentemente, no hay que ocultar de que el entregarnos a Cristo no es la panacea para todas las circunstancias que rodean la vida aquí. Es decir, una vez que se conoce al Señor, se sigue teniendo enfermedad, pasando por problemas económicos, emocionales, sentimentales. Es decir, entregar nuestra vida a Cristo no es una varita mágica que te vaya a eliminar todos los problemas, sino que, evidentemente, de lo que hay que hablar es que, teniendo al Señor con nosotros, todas esas circunstancias, yo diría que se atenúan, que se sobrellevan muchísimo mejor y que estando con la compañía del Señor es totalmente diferente, ¿no? Es decir, tenemos ahí un aliado, digámoslo así, que está con nosotros y nos defiende, ¿no? En ese aspecto.